empresarial, hoy por hoy, está humanizado o piensas que todavía tenemos mucho camino por delante? Todo depende, Tony, del enfoque, donde uno ponga el enfoque. Es decir, si por ejemplo tú coges a una persona y te enfocas en sus partes negativas, esto me lo enseñó mi profesor de coaching, van a aflorar, ¿no? Hay gente que piensa que si afloran las partes negativas, la persona las ve y se cura. Pero tienes el riesgo de que la persona se cabree y, por lo tanto, lo que sí funciona en coaching, y yo lo estoy utilizando cada día más, es preguntarle a la gente cuántos éxitos ha tenido en su vida, ¿no? Que hagan un inventario de todo lo que han conseguido ya. Y estén o no estén depresivos y amargados o predepresivos, porque en las empresas hay mucha gente que está mal, en ese momento se le van a iluminar los ojos, en ese momento van a respirar, se le va a alegrar la cara. ¿Cuáles son tus talentos también? Es un tipo de trabajo interesante, porque cuando tú le dices a alguien, ¿tú tienes algún talento? ¿O cuáles son tus talentos, ¿no? Tú puedes tener un talento, Tony, por ejemplo, eres un buen escuchador, Johnny también, sois personas divertidas, etcétera, ¿no? Pero luego hay otra pregunta que va un poco más allá, que es, ¿y cuál es tu singularidad? Algo que sea un talento, pero que solo lo tengas tú. Bueno, yo creo que todos tenemos unos talentos en diferente grado, y es esa diferencia de grado lo que determina la diferencia con los demás. Pero todos somos de alguna forma escuchadores, todos somos de alguna forma divertidos. Bueno, no creo que todos escuchen, ¿no? Hay mucha gente que no escucha. En cierto grado. Es oír y la otra es escuchar. Está claro, o sea, todos somos todo, ¿no? Pero hay gente que no escucha, puede ser porque... Pero hay rasgos de cada persona, eso es verdad, que a lo mejor él mismo no ha descubierto y los tiene, que son singulares, que lo hace una persona singular. Claro. Hay gente que se encuentra Es mediocre. Es como, sí, pero te puedes encontrar mediocre, como decir, es que soy como todos, no es verdad. Si tú exploras, verás que tienes cosas. Como hay gente que dice, no, es que yo no hablo, pues es que soy tan poco original. No es verdad, tú seguro que tienes una conversación. Pasa que, lo que tú dices, tienes que buscarlo. Claro, y el coaching, lo bueno que tiene es eso, que explora, te ayuda a explorar desde el respeto, desde la empatía, desde el creer en ti, etc. Te ayuda a explorar en los puntos fuertes, y la PNL, si vamos un poco más allá, ahora ves, si vamos un poquito más allá, la PNL siempre abarca más profundidad, más ciencia, ¿no? ¿Qué estructura tiene ese pensamiento o ese talento y cómo funciona, ¿no? O sea, modelar a la persona. Mira, tenemos una oyente que dice, mi singularidad es que soy yo. Francisca. ¿Tú qué le dirías a esta oyente? Yo le preguntaría, cuando dice yo, si se refiere a un yo con mayúscula o yo con minúscula. O, según la ventana de Jericó, ¿no? Que hay 4 yoes, el yo que conocen los demás y yo no, el yo que conozco yo y los demás no, el yo que conocen los demás y yo, y el yo que no conoce ni los demás ni yo. Exactamente. Que también puede ser que no sea yo. Eso, imagínate. Y encima luego, puede ser otro. Y luego está el yo con mayúscula, ¿no? Una de las cosas que se hace en coaching ejecutivo, que yo justo ayer en el curso de... Ella dice que es única. Exactamente, ahí vamos, ¿no? ¿En qué es única, ¿no? ¿Cuál es su singularidad, ¿no? Aparte de ser ella misma, ¿no? O sea, aquí hay que diferenciar la identidad y la personalidad. La personalidad puede tener varios yoes, pero hay un yo que es el yo con mayúscula, que es el que se da cuenta de todo, ¿no? De cómo funciona eso. Lo interesante es no identificarse demasiado con el yo pequeño, sí con el yo con mayúscula. Pero una de las formas de llevar esto a la práctica de las empresas se ha llamado siempre lo que se denomina coaching 360, que lo que hace es... 360 grados, ecléctico. Exacto, sí. Tiene que ver con el feedback. O sea, el director general, por ejemplo, sale y dice cuál es su singularidad, o cuál es su talento, o cuál es su defecto. Y luego el resto del equipo le da su opinión.
Entonces ya tenemos a ese directivo en cuanto a lo que él cree de sí mismo, y luego cuando los otros le dicen cosas que él no había reparado en ello, pues eso le hace tomar conciencia de cómo le ven los demás, ¿no? Porque si uno no se da cuenta de cuáles son sus rutinas, y eso está instalado en el inconsciente, y esas rutinas están generando malos resultados con los demás o con la empresa, en ese momento tomas conciencia de ello y puedes volver a reprogramarte. Es decir, la programación que llevamos está, digamos, en el inconsciente, lo que se llama competencia inconsciente. Es decir, que tú haces algo, pero ya lo has hecho rutina en tu vida y ya no te das cuenta. Cuando te dan feedback desde fuera, puedes darte cuenta de cosas que haces bien, cosas que haces mal, y dan mucha información. Realmente podemos conseguir que los demás sean un espejo, por lo menos parcial, de nosotros mismos, si establecemos y sabemos determinar ese feedback. Exacto, exacto. Es una habilidad muy inteligente pedir feedback, saber recibir feedback y aprender. Porque el proceso de aprendizaje, bueno, tú que eres psicólogo, las etapas de Albert Bandura, está la incompetencia inconsciente, que es que tú no sabes que no sabes, o sea, que eres un burro con mayúscula, ¿no? Y eso es el peligro de la ignorancia, ¿no? Que no te enteras de que estás perjudicando a los demás. Luego está la competencia, o sea, la incompetencia consciente, es decir, que lo sabes, te das cuenta de que eres un burro, pero todavía no lo has cambiado, ¿no? Todavía no te has puesto a ello, pero ya te has dado cuenta, esto es muy importante, ¿no? Y luego está la competencia consciente cuando empiezas a entrenarte para cambiar, porque el cambio es aprendizaje. Una vez que ya has cambiado, lo que haces es desaprender esas rutinas negativas de burro y volver a construir, reaprender nuevas rutinas. Y cuando incorporas en la incompetencia consciente, que es cuando ya aflora de ti las nuevas habilidades de una manera natural, entonces ya has aprendido. Es muy difícil que los adultos aprendan, pero este es el proceso, y el coaching va de aprendizaje, y el aprendizaje es cambio, y esto es muy difícil. ¿Qué le dices tú al típico tío que tú le dices, es que estás actuando como un burro? Y tú dices, no, pero yo me siento bien así. No, es que no se dan cuenta, que no te lo van a comprar, Tony, que te van a decir que el burro eres tú. Y lo peor de todo está el neurótico, que luego encima te echa a ti la culpa. Exacto. De hecho, es contagiosa. Tú pones a un neurótico en una familia y vuelve neurótico todo el sistema. Es decir, al final todos los burros. acabamos. Albert Einstein decía, es más difícil descomponer un átomo que una creencia, ¿no? Entonces una persona que tiene una creencia pero no es consciente de que la tiene, no te lo compra. O sea, le dices que tiene ese defecto y te dice que no, que está mal eres tú. Justamente lo que decía aquel sabio, la principal causa de la infelicidad humana es la dificultad para aceptar el cambio. Cambiar. El cambio es aprender. En el momento en que tú eres lo suficientemente humilde para decir, ostras, te voy a escuchar y voy a ver si entre los dos sacamos una interpretación más inteligente que la de que tenemos uno solo cada uno, ¿no? Entonces esa humildad para llegar a un diálogo que genere una claridad, que permita que la gente se entienda, es cambio, es aprendizaje a nivel de una diada, ¿no? de un grupo, de un equipo. Una pregunta de una oyente. Dice, ¿para quién está enfocado esto? ¿Tímidos, baja autoestima o extrovertidos? Pues para los tres, o sea, el tímido puede aprender a disimular su timidez. Para eso se tiene que dar cuenta de cuáles son las rutinas inconscientes, los patrones automáticos que se activan, que le meten en un estado de timidez. ¿El otro que era? ¿El extrovertido? Sí, el otro era extrovertido. Extrovertido, pues... No, perdón, tímido, el otro era baja autoestima. Baja autoestima, ¿a qué hora?
¿Y qué tiene? ¿Un termómetro que le dice ahora tengo baja, ahora tengo alta? Gente que en las 24 horas del día tiene baja autoestima, se consideran una mierda, se consideran... Sí, normalmente es gente que se habla a sí misma de manera negativa. Entonces lo primero que hay que hacer es darse cuenta, volvemos a lo de antes, cuáles son las rutinas inconscientes que es que el sistema se siente seguro de repetir siempre lo mismo, cuesta menos esfuerzo que hacer algo diferente. Por lo tanto, la gente cuando empieza a usar la cabeza, que no todo el mundo la utiliza porque cuesta trabajo y da miedo, esta persona se tiene que dar cuenta de ese diálogo y ver que ese diálogo y esa evaluación que hace con respecto a su autoestima y cómo puede desactivar esas rutinas y cómo puede activar nuevas habilidades para quererse y para valorarse, ¿no? Y a partir de ahí, incluso engañarse, ¿no? Decirse todo lo contrario, en vez de decirse qué malo soy, la gente no quiere que yo esté con ellos, o apesto, o cosas de estas, pues decirse, oye, qué bien huelo, qué bien me siento, la gente quiere hablar conmigo, la gente le gusto. Cuando llega a una mesa y se levantan es porque le dicen para tirar paño a todos, pero yo soy fantástico. Mira, te voy a decir una cosa que es interesante. Hay dos tipos de apadrinamiento, ¿no? Esto sería el coaching en el nivel de patrocinio, o sea, un sponsor, una persona que te avala, que te dice, como Tony a mí, ¿no? Oye, que eres un escritor, que eres un amigo, que eso es un patrocinador, es una persona que valida tu identidad como ser humano. Si esa persona te dice, oye, tú vales, tú eres una joya, tú tienes algo que contribuir aquí en este lugar, tú eres bienvenido, eso en el nivel de identidad te va a ayudar. Pero es que eso te lo tienes que hacer tú a ti mismo. Y si te viene un pesimista, destructivo, terrorista mental, te va a decir, venga, va, no te subas a la parra, no te creas tan bueno. Eso no se tiene que hacer. Y el apadrinamiento negativo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando hay relaciones tóxicas o empresas en las que hay relaciones tóxicas, es todo lo contrario. Eres un desastre, tú no vales, tú eres tonto, tú no tienes nada que contribuir aquí, no te necesitamos, y eso genera miedo, genera ansiedad, genera rechazo, genera baja autoestima. Entonces, donde hay un tío con la autoestima baja, tiene que haber otra persona que es una persona tóxica. Eso es como yo lo veo. Y eso puede ser incluso tu pareja en un momento dado. Sí, sí, eso pasa. Que cállate, estás haciendo el ridículo, no intentes entrar, no hables de cosas que no sabes, esto no te las des de que sabes mucho. Está considerado maltrato, ¿no? Sí, pero es que ese es el que luego te va a decir a ti, cuando tú te cabres y le digas una palabrota, es el que te va a decir que eres un maltratador, él a ti. Y si él te dice a ti que tú eres un maltratador, como tú vas a oír todo el rato maltratador, 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 es una orden que te está dando para que le maltrates. O sea que donde hay un maltratador, hay una persona que está llamando al maltratador para que lo maltrate. O sea, todos son procesos de relación e interacción sistémica. No se puede acusar a un maltratador sin que haya una persona que esté siendo maltratada. Por lo tanto, ¿qué hace una y qué hace la otra? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque si uno le dice gilipollas a otro, eso es un efecto, no es una causa. ¿Dónde está la causa? Tampoco hay que ser muy causal lineal como eran antiguamente los psicólogos, ¿no? Pero analizar un poco el proceso. O sea, yo me he sentido mal, me he visto amenazado y en vez de salir corriendo, pues me he defendido. Eso se arregla con el diálogo, con la claridad, con la humildad, con la escucha, con el hablar, fijarse en las cosas que tiene que te gustan, etcétera, ¿no? Para no distorsionar lo que decía Tony, las emociones que te llevan a la pasión. Es muy importante dialogar, escuchar, entenderse, y si uno está cerrado al diálogo, quizás tenga una creencia por encima de su conducta, que es que diga, pues no sé, que tú eres inferior a mí. Como tú eres inferior a mí, ¿yo cómo te voy a escuchar a ti? Sí. Lo que hemos observado, Cash, Esteban, es que hay muchas personas que abusan del disco rayado, que han descubierto en un momento de su vida de que insisten, repiten, llegan a agotar a las personas que tienen a su lado y consiguen lo que quieren, pero por agotamiento, aprovechándose justamente de su lado emocional. Sí, esto es... ¿Y qué consiguen? ¿A qué te refieres? Para conseguir un fin, yo quiero que tú te quedes a mi lado
y te hago ver que soy la única persona con la que podrás vivir, porque es una mierda, pues si no estuvieras conmigo, ¿no, Matroni? Sí, te aprovechas de justamente los recursos que tienes alrededor tuyo, consiguiendo que a través del aspecto emocional, afectivo, tú tengas la excusa para pedir y hacer que los demás se sientan con la obligación de dar. Porque como tú no estás tan bien, como tú necesitas, como tú me quieres, si tú me quieres no tienes que demostrar, porque si no, no me quieres. Es ese juego vicioso en el que observamos que la mayoría de personas que acaban con... Pero vicio del chungo, no del divertido. Este es chungo, sí. Que la mayoría de personas que acaban justamente con la paciencia del que tienen al lado son así. Claro, es que acaban con la paciencia del que tienen al lado. Claro, es que y luego, el típico llorón, lo que digo yo, cuando hay en el grupo un llorón, ve que tú y yo estamos hablando, aparece el llorón, es que no me hacen caso, es que a mí no me quiere nadie, eso es la víctima. Es que me estás... eso es una estrategia de manipulación. Exacto. Que se hace la víctima. Volvemos a lo de siempre, a lo que he dicho al principio, para que el discurso sea interesante, productivo, que active neuronas, que la gente tenga esperanza, que la gente tenga ilusión. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los éxitos que has tenido en tu vida? Porque eso es lo que te va a dar la confianza para seguir haciendo las cosas bien. Entonces, si alguien se pone envidioso de eso, ¿por qué? Si que tiene algo mejor que hacer. Es como una cosa que me dijo Tony una vez. Dice, yo, esto no sé si es la verdad o no, pero es lo mejor que conozco. Entonces, es mejor ser optimista que ser pesimista. Es que es muy fácil quejarse. Sí. Hay que aportar, hay que... Exacto, hay que aportar. Y en una empresa, tener un tipo de estos es un lastre. Mi pregunta, yo ahora estoy en un proceso de investigación, sin meterme demasiado en la patología, pero ¿se puede curar a un pesimista? Al que ve el vaso medio vacío. O sea, yo he visto una frase en Facebook, porque últimamente Facebook, cantidad de frases que ponen con fotos, ahora ven quién pone la frase más chula, y hay muchas. Muy buena, Hay muchas de buenas. Dice, siempre sé tú mismo. A no ser que seas un imbécil, procura ser otra persona. Está muy bien, mucho más hablado. Sí, bueno, sabemos que el optimista es optimista porque es capaz de valorar la información más propicia y positiva, y a la vez la información más al estilo pesimista. Es que las valora todas. Exacto. En cambio, el pesimista es la persona que no tiene la seguridad y no tiene el precedente histórico de éxito suficiente. Exacto, por eso decía lo de los éxitos. No, el éxito no existe, no, es que es por eso. Es para ser feliz. Pero, digamos, el éxito puede ser en cualquier cosa. Puedes tener éxito con los amigos, puedes tener éxito un día, puedes tener éxito, te presentan a una gente nueva y caes bien, esto es un éxito. Exacto. Así lo vería, digamos, un optimista. El pesimista ya va con la idea de, hostia, ya he hablado demasiado, aquellos se han reído a ver si se reían de mí, claro. Es que todo depende con el cristal que se mira. O se fuma un porro y es un fracaso más. O es un éxito más. Yo creo que es un fracaso más, o un cigarro, o hablar mal a una persona. O, todo eso son fracasos que te vas en la mochila, vas acumulando. La frase, un pesimista ve el vaso medio vacío, un optimista ve el vaso medio lleno, y un emprendedor se va a buscar agua. Me la acaba de llenar. Y colorín colorado, nuestro tiempo se ha acabado. Esteban Cuellar, un honor y un placer, amigo mío. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer, como siempre, me divierto mucho. Es que hoy ha sido un programa menos, hemos aprendido con todos y sobre todo con nuestro gran amigo Esteban, que siempre viene con la maleta del conocimiento preparado. La pregunta que yo me hago, y con esto acabo, es ¿podríamos convertir a un pesimista en un optimista? Si lo entrenamos, sí. Esto es lo que yo estoy ahora investigando. Lo que tú has dicho, entrenando y hacerle ver que tiene éxitos. Buscar sus éxitos. Y que quiera. Buscar en su historia de vida, buscar en su vida
los éxitos que ha tenido. Exacto, por ahí empezamos en nuestros cursos. Y hacerle ver que es un éxito, porque también, es que depende, todo depende como el cristal que se mire. Exacto, como lo interprete. Exacto. Y en la escalera en la que está, ¿en qué escalón está? A veces queremos subir demasiado deprisa de un escalón que no le corresponde. Y también yo podría decir que el pesimista solo mira para arriba, nunca mira los peldaños que ha subido. Y en El caso optimista sería todo lo contrario, mira hacia atrás y dice, joder, mira mucho he subido, ya no me queda casi nada para llegar arriba. Seguimos con ejemplos, hasta mañana. Y en caso de insuficiencia hepática o úlcera gastrodenal, consulten a su médico. Esteban Cuellar, buenas noches. Buenas noches, gracias Esteban, ha sido un placer como siempre. Bueno, yo despedirme de todos y siento los problemas técnicos de que no se oía al principio. Oye, por cierto, antes de que nos vayamos, Esteban, ¿cuándo vas a hacer el próximo curso? Pues todos los fines, bueno, mañana hacemos y pasado. Pero bueno, pueden empezar Pueden empezar cuando quieran. cuando quieran. Si son optimistas, cuando quieran. Muy bien, pues ya sabéis que cualquier información que queráis, Lo importante no es dónde está la persona, es dónde quiere llegar. cualquier información que Ahí, queráis. ahí, Esteban, tío. Me he quedado ahora...